Las campanadas de fin de año de Televisión Española, uno de los eventos más emblemáticos de la televisión en el país, han causado una fuerte controversia que continúa siendo objeto de debate y reflexión en las últimas horas. Esta controversia ha estallado a raíz de la participación de David Broncano y la humorista Lala Chus como presentadores del evento, una elección que, lejos de pasar desapercibida, ha desatado una ola de críticas, sobre todo por un gesto realizado por Lala Chus durante la retransmisión. Este gesto, aparentemente inocente en un principio, ha generado una serie de reacciones encontradas que han polarizado a la audiencia. Antes de continuar, suscríbete si quieres que este año nuevo dimita a Pedro Sánchez. La polémica comenzó cuando, en medio de la retransmisión, Lala Chus mostró al público su amuleto de la suerte, una figura que, para sorpresa de muchos, fusiona dos iconos muy distintos. Por un lado, la famosa vaquilla del programa Grand Prix, un símbolo de entretenimiento popular y un elemento que evoca recuerdos de la televisión más ligera y de entretenimiento masivo, y por otro, la figura del Sagrado Corazón de Jesús, un emblema religioso profundamente arraigado en el catolicismo, venerado por millones de personas en España y en todo el mundo. La combinación de estos dos símbolos, uno profundamente religioso y el otro ligado a un programa televisivo de carácter más lúdico y desenfadado, generó una inmediata reacción de sorpresa, confusión, para muchos, indignación. Este gesto de Lala Chus fue rápidamente viralizado en las redes sociales, donde los comentarios y las críticas no tardaron en multiplicarse. Muchos usuarios acusaron a los presentadores, y en especial a Lala Chus, de faltar al respeto a los sentimientos religiosos de millones de católicos, quienes consideran el Sagrado Corazón de Jesús como una figura sagrada y de gran devoción. La sensación generalizada fue que este acto no solo carecía de sensibilidad, sino que además resultaba provocador y despectivo hacia una de las creencias más arraigadas en la sociedad española. El hecho de combinar una figura religiosa venerada por tantas personas con un elemento humorístico y de entretenimiento tan alejado de su contexto tradicional, provocó una gran división entre los espectadores. Por un lado, hubo quienes defendieron el gesto de Lala Chus bajo el paraguas de la libertad de expresión y la capacidad del humor para abordar cualquier tema, incluso aquellos que tradicionalmente se consideran sagrados o intocables. Estas voces argumentaron que el humor y la sátira son herramientas válidas para cuestionar normas sociales y creencias, y que no debe existir un límite absoluto cuando se trata de la comedia. Según este punto de vista, el humor no tiene por qué estar restringido por consideraciones religiosas o culturales, y es esencial que se permita una cierta irreverencia para mantener una sociedad libre y plural. Sin embargo, por otro lado, muchos acusaron a Lala Chus de llevar a cabo un acto innecesario y gratuito de burla hacia el cristianismo. Estos críticos argumentaron que la combinación de estos símbolos no solo era inapropiada, sino que también carecía de respeto por una gran parte de la audiencia, que ve en la figura del Sagrado Corazón un símbolo de fe, devoción y trascendencia. Según estos detractores, el humor debe tener límites, especialmente cuando se trata de tocar temas que afectan profundamente a las creencias y sentimientos de los demás. Para ellos, este tipo de gestos no son solo un simple chiste, sino un ataque directo a los valores fundamentales de una sociedad que, aunque secular en muchos aspectos, sigue teniendo una fuerte conexión con la religión católica. La Asociación AOIR, Asociación de Oposición a la Irreverencia Religiosa, un colectivo que defiende el respeto hacia las creencias religiosas, no tardó en reaccionar a la controversia. En un comunicado oficial, anunciaron su intención de presentar una denuncia formal contra Lala Chus, David Broncano y el presidente de Radio Televisión Española, José Pablo López. La acusación es grave, se les imputa la comisión de un posible delito contra los sentimientos religiosos, una infracción recogida en el artículo 525 del Código Penal Español, que tipifica como delito la ofensa a los sentimientos religiosos. Según AOIR, el gesto de Lala Chus no solo fue inapropiado, sino que representó una ofensa grave y gratuita hacia los creyentes, argumentando que este tipo de actos no pueden ser tolerados en un espacio público como lo es la televisión estatal. El comunicado de AOIR enfatiza que el acto de Lala Chus no solo fue una broma de mal gusto, sino que también pone en evidencia una falta de respeto hacia una de las instituciones más importantes de la sociedad española, la religión católica. En sus palabras, este tipo de provocaciones no solo afectan a los católicos, sino que también contribuyen a un clima de desdén hacia las creencias religiosas en general, lo cual, según la asociación, puede tener un impacto negativo en la convivencia y el respeto mutuo entre ciudadanos de distintas creencias. A pesar de la repercusión del hecho, Televisión Española,
Hasta el momento, no ha emitido ningún pronunciamiento oficial sobre la polémica, y no se espera que lo haga en el futuro cercano. Este silencio por parte de la cadena pública ha alimentado aún más la especulación y la controversia, generando un ambiente de incertidumbre sobre cuál es la postura de la televisión pública en cuanto a la libertad de expresión y el respeto hacia las creencias religiosas. Este hecho ha generado una creciente indignación en sectores de la audiencia, especialmente entre los católicos, que consideran que la televisión pública debería ser más respetuosa con los símbolos y las tradiciones religiosas de la mayoría de los españoles. Por otro lado, las imágenes del amuleto del Al-Aqsa continúan siendo el centro de atención en los medios de comunicación y en las redes sociales, donde se han desatado intensos debates sobre los límites del humor, la libertad de expresión, por supuesto, el respeto hacia las creencias religiosas. En estos debates, se ha planteado la pregunta de si el humor tiene que tener algún tipo de restricción cuando se trata de cuestiones religiosas, y si es justo que los medios de comunicación públicos se presten a emitir contenidos que puedan ofender a una parte significativa de su audiencia. Mientras tanto, otros defienden el derecho de los presentadores y comediantes a utilizar el humor como una herramienta de crítica y sátira, señalando que la sociedad no debe tomar todo con tanta seriedad, ya que el humor puede ser una forma de cuestionar las normas establecidas. En resumen, lo sucedido durante las campanadas de fin de año de Televisión Española ha desatado una polémica que va mucho más allá de un simple chiste. Ha puesto sobre la mesa cuestiones fundamentales sobre los límites del humor, la libertad de expresión y el respeto hacia las creencias religiosas. La polémica continúa, y no parece que la controversia vaya a desinflarse pronto. El incidente ha abierto un debate crucial sobre cómo debe abordarse la relación entre los medios, la religión y la sociedad en un contexto donde la diversidad de opiniones y creencias sigue siendo un tema sensible y polarizador. El gesto de la humorista Lala Chus ha generado una gran controversia en España, especialmente entre aquellos que se consideran defensores de los valores religiosos, particularmente los católicos. A través de las redes sociales, una gran cantidad de usuarios ha expresado su profundo desacuerdo con la acción de la comediante, lo que ha desatado una avalancha de críticas y comentarios hostiles, algunos de los cuales han alcanzado un tono extremadamente duro y personal. La polémica ha puesto de manifiesto la creciente tensión en torno al respeto por las creencias religiosas y la libertad de expresión en un contexto cada vez más polarizado. La mayoría de las críticas provienen de personas que se sienten particularmente ofendidas por lo que consideran un ataque directo a su fe, o de aquellos sensibles a las constantes provocaciones que, según ellos, tienden a venir de figuras públicas como Lala Chus. El enojo de muchos católicos se ha reflejado en los miles de mensajes que han circulado en las últimas horas, en los cuales se expresa, de manera vehemente, el desdén hacia la humorista. En muchos casos, las críticas no solo se centran en su acto humorístico, sino que se dirigen también de forma personal hacia ella, cuestionando su moralidad y sus intenciones. Un ejemplo claro de este tipo de reacciones es el siguiente comentario que circuló ampliamente: "Yo me pregunto por qué personas como Lala Chus siempre tienen que estar ofendiendo a los católicos. Y, sin embargo, nunca verás que hagan una broma sobre Mahoma o el Islam. Qué valientes son con aquellos que saben que no les harán nada, porque esa religión sí es compatible con la democracia". Este tipo de mensaje refleja una frustración recurrente entre los críticos, quienes sienten que la religión católica es constantemente blanco de burlas y que, en contraposición, otras creencias religiosas, particularmente el Islam, gozan de una especie de protección mediática debido a su potencial para generar controversias mayores. En este contexto, muchos de los detractores de Lala Chus han subrayado lo que perciben como una actitud cobarde hacia los católicos, a quienes consideran una presa fácil para los chistes de figuras públicas. Otras reacciones también se han centrado en cuestionar la autenticidad de la humorista y su motivación detrás de este tipo de bromas. Un mensaje que ha circulado ampliamente es el siguiente: "No tengo nada en contra de las personas con sobrepeso, pero Lala Chus es una cerda que solo está haciendo caja y victimizándose". Usar el catolicismo como chiste está fuera de lugar y refleja una falta de respeto tremenda. Aquí, la crítica no solo se dirige al contenido del chiste, sino que también se acusa a Lala Chus de estar utilizando su figura pública para obtener beneficios económicos y notoriedad, lo cual, según algunos, se hace a costa de atacar a un colectivo religioso que históricamente ha sido tolerante.
Este tipo de reacciones refleja un profundo malestar por lo que muchos consideran una falta de sensibilidad hacia los valores que representan millones de personas en España, y que en este caso se ve como un ataque injustificado y gratuito. En una línea similar, otro comentario que ha capturado la atención en las redes sociales establece lo siguiente: la figura que enseñaste no es la vaquilla del Grand Prix. No trates de tomar a la gente por tonta, aunque tu público probablemente lo sea. Los católicos no somos unos tontos que tragamos cualquier cosa. Este mensaje pone en evidencia la percepción de que la Lachus, con su actitud provocadora, está tomando por ingenuos a los católicos, a quienes considera fácilmente manipulables o menos críticos con los actos de figuras mediáticas. La indignación, en este caso, no solo radica en el chiste realizado, sino también en el sentimiento de que se ha subestimado a una parte importante de la sociedad. La crítica más significativa, no obstante, provino de una figura pública de gran renombre, la escritora Lucía Echevarría, cuya intervención en el debate ha sido ampliamente discutida en los medios de comunicación. En un tuit que rápidamente se viralizó, Echevarría expresó su postura de manera tajante: hoy en día, en Afganistán está prohibido que las mujeres hablen en público, canten, incluso dentro de sus casas, o salgan a la calle sin burque por ley. Se tapan las ventanas de las casas en las que viven mujeres. Lo verdaderamente provocador habría sido que la Lachus hubiera salido con un burque, lo hubiera quitado en directo, aún así, nadie habría dicho nada. No hace falta ser católico para entender que esto no tiene ningún sentido. Esto es, sencillamente, cobarde, insultar gratuitamente a unos creyentes, mientras te callas frente a otros, y todo con dinero público. Este comentario resalta una de las críticas más comunes que se ha vertido sobre la Lachus y otros humoristas que recurren a la religión católica como objeto de burla: el aparente doble estándar en el tratamiento de las distintas religiones. Echevarría subraya la contradicción en el hecho de que algunas religiones, como el Islam, se vean como tabú en el ámbito del humor y la sátira, mientras que otras, como el catolicismo, son blanco recurrente de chistes y mofas. Además, denuncia la cobardía percibida de quienes atacan a las creencias católicas, mientras se abstienen de hacer lo mismo con otras creencias religiosas, por miedo a las repercusiones. El comentario de Echevarría no solo tiene un tono de condena hacia la figura de la Lachus, sino que también aborda lo que considera una falta de coherencia en el discurso sobre la libertad de expresión y el respeto a la religión. Para la escritora, la actitud de la humorista, al igual que la de otros personajes públicos, refleja una doble moral al no atreverse a desafiar otras creencias religiosas que, según su análisis, podrían generar consecuencias más graves para aquellos que se atrevieran a burlarse de ellas. En este sentido, Echevarría va más allá y afirma que lo que realmente sería provocador en la actualidad sería un acto de desafío en relación con el Islam, algo que no se atreve a realizar ningún humorista en España. Finalmente, Echevarría cierra su intervención con una reflexión sobre las consecuencias sociales de este tipo de ataques a la religión católica. Al final, lo que vais a conseguir es que el catolicismo vuelva a estar de moda y que muchos jóvenes se interesen por la religión, porque estáis provocando un efecto boomerang. Vais a fortalecer las creencias que queréis debilitar. Esta última afirmación se refiere al fenómeno en el que la provocación constante hacia los católicos podría, paradójicamente, despertar el interés por la religión entre las nuevas generaciones, especialmente si se percibe que se está atacando a una parte importante de la identidad cultural y espiritual del país. En su opinión, al ridiculizar el catolicismo de manera constante, se corre el riesgo de revitalizar el interés por la fe entre los más jóvenes, lo que terminaría siendo un efecto boomerang en contra de aquellos que buscan debilitar esas creencias. En resumen, el incidente ha desatado un intenso debate en la sociedad española, polarizando aún más las opiniones sobre la libertad de expresión, el respeto a las creencias religiosas y el papel de los humoristas en el panorama mediático. La controversia en torno a la Lachus refleja no solo una cuestión de límites en el humor, sino también un profundo conflicto sobre cómo se debe tratar la religión en la esfera pública y la falta de consenso sobre lo que constituye una crítica legítima frente a un ataque desmedido. El comentario de Echevarría ha puesto de manifiesto una crítica que, en los últimos días, ha ganado terreno con gran rapidez, destacando un tema que ha generado una profunda reflexión en la sociedad española. La crítica apunta a la percepción de que algunos sectores de la sociedad, en especial aquellos estrechamente vinculados al mundo del entretenimiento y los medios de comunicación, parecen sentirse mucho más cómodos burlándose de las creencias religiosas mayoritarias, como el catolicismo,
que de otros sistemas de creencias que, en muchos casos, podrían generar reacciones más severas o incluso consecuencias legales. Este fenómeno no es nuevo, pero se ha intensificado a medida que los medios de comunicación y las plataformas digitales han ganado mayor influencia en la configuración de la opinión pública. En un contexto donde el humor y la sátira parecen ser herramientas cada vez más empleadas por figuras públicas, la crítica a esta situación ha desatado un debate mucho más amplio sobre las implicaciones de la libertad de expresión, los límites de la responsabilidad social en el uso de los medios y los espacios destinados al humor, y los límites que deberían existir en una sociedad plural y diversa. Este tipo de actuaciones, como la que provocó el gesto del Alachus durante las campanadas de fin de año, no solo ponen de manifiesto tensiones entre las distintas formas de entender la libertad de expresión, sino que también han generado preguntas sobre el papel de los medios públicos en cuanto al respeto hacia la pluralidad de creencias y el tratamiento adecuado de temas sensibles. Los medios de comunicación, especialmente aquellos financiados con fondos públicos, tienen una responsabilidad añadida en cuanto a la representación de las diversas sensibilidades sociales, culturales y religiosas, y este incidente ha puesto sobre la mesa las contradicciones existentes en la manera en que ciertos temas son tratados en el ámbito público. Mientras algunos defienden fervientemente la libertad de expresión y la autonomía de los humoristas para abordar, satirizar o parodiar cualquier tema, sin importar su carga religiosa, política o cultural, otros consideran que el hecho de ser figuras públicas, especialmente aquellas que se desempeñan en medios con una gran audiencia, implica una responsabilidad hacia el respeto de los valores y las creencias de la mayoría de la sociedad, en este caso, de una parte significativa de la población. ¿Qué profesa el catolicismo? Las críticas hacia los medios de comunicación, y particularmente hacia los comediantes y presentadores que operan en espacios públicos, subrayan la aparente contradicción entre la defensa de la libertad de expresión y el respeto a las creencias ajenas. Aquellos que cuestionan la actitud de los medios de comunicación hacia la religión afirman que el humor no puede ser una excusa para trivializar o despreciar las convicciones de millones de personas, especialmente si éstas están profundamente arraigadas en la tradición cultural e histórica de una sociedad. Por otro lado, los defensores de la sátira argumentan que la libertad de expresión debe ser un derecho fundamental que permite cuestionar cualquier tipo de dogma, incluida la religión, y que esta es una herramienta legítima para reflexionar sobre el mundo que nos rodea. En este sentido, se enfrentan dos posiciones aparentemente irreconciliables, una que defiende la irrestricta libertad de los humoristas y artistas para expresar cualquier tipo de opinión, incluso si ésta resulta ofensiva para algunos, y otra que sostiene que esa libertad debe tener límites, sobre todo cuando se trata de respetar la diversidad de creencias que conviven en la sociedad. El incidente también ha abierto un espacio para reflexionar sobre el papel crucial de los medios de comunicación en la construcción de una sociedad plural y respetuosa. Los medios públicos, que en teoría deberían ser un reflejo de los valores democráticos de la sociedad, se encuentran en el centro de este debate, ya que su misión no solo es informar y entretener, sino también contribuir al entendimiento mutuo entre diferentes grupos sociales, ideológicos y religiosos. En este contexto, surge la pregunta de hasta qué punto los medios tienen la responsabilidad de moderar los contenidos y garantizar que la sátira y el humor no se conviertan en un vehículo para la división social o el ataque a creencias profundamente arraigadas. Si bien es cierto que los humoristas deben gozar de libertad para criticar y exponer aspectos de la realidad social, cultural o política, también es cierto que los responsables de los medios deben reflexionar sobre las posibles consecuencias de emitir contenidos que puedan resultar perjudiciales para la convivencia pacífica entre los distintos sectores de la sociedad. La libertad de expresión no puede ser vista como un permiso para incitar al desprecio o a la exclusión de aquellos que sostienen creencias que difieren de las mayoritarias, especialmente cuando se trata de religiones que han sido fundamentales en la configuración de la identidad colectiva de un país. El debate sobre los límites del humor también ha sacado a la luz una cuestión fundamental sobre la responsabilidad social de los medios en la era digital. A medida que las redes sociales se han convertido en un espacio central para la difusión de opiniones y contenidos, el poder de los medios tradicionales ha ido perdiendo parte de su influencia. Sin embargo, los medios convencionales siguen teniendo un impacto significativo en la opinión pública, y su capacidad para generar debates y reflejar la diversidad de la sociedad sigue siendo relevante. La manera en que se gestionan estas situaciones en los medios de comunicación tiene el potencial de contribuir a la polarización o, por el contrario, a promover un diálogo respetuoso entre los diferentes actores sociales. Por ello,
Es fundamental que los responsables de los medios de comunicación se hagan cargo de la complejidad que implica tratar temas sensibles como la religión, y especialmente, las creencias.